Hola a todos y todas. Mi nombre es Alan Navarro y esta es la segunda parte del video de diagramas causales. A modo de recordatorio dijimos que un diagrama causal nos sirve para describir gráficamente un sistema en términos de sus variables más importantes y la relación que hay entre estas. A modo de recordatorio también dijimos que una relación causal tiene tres componentes importantes. Precedencia, es decir, primero pasa la variable A y luego sucede la variable B. Entre estas dos variables hay una covarianza o correlación. Y además, no hay otra explicación plausible para esta relación. También decíamos que para la elaboración de los diagramas causales contábamos con tres elementos. Primeramente, líneas con flechas que indican la dirección de la relación causal. Expresábamos las variables usando texto, por ejemplo, el nombre de la variable A, variable B, y también usábamos signos para expresar el tipo de relación, ya sea esta positiva o negativa. También algunos le llaman polaridad, o algunos también en vez de el signo positivo usan la S, que quiere decir same, es decir, que cambian en la misma dirección las variables, u O, que quiere decir opposite, es decir, que cambian en dirección opuesta o se afectan de manera opuesta. Ahora sí vamos a ver a qué nos referimos con retroalimentación o bucle cuando estamos construyendo un diagrama causal. Bueno, pues en dinámica de sistemas siempre está implícita una variable temporal. Esto es, el comportamiento del sistema se observa a través del tiempo. El modelador o analista define la tasa de cambio, que puede ser segundos, minutos, horas, días, etc. El comportamiento del sistema transcurre a pasos o saltos. Por ejemplo, podemos definir el tiempo 1 cuando cambia, podemos decir aumenta la variable A, que afecta a la variable B. Esta a su vez afecta la variable C. En la precedencia decíamos que primero ocurría A y luego B, pero ¿qué pasa en los casos donde la variable B afecta de nuevo, digamos, en un segundo tiempo, a la variable A? Bueno, los bucles de retroalimentación, como también se les llama, se identifican o hacen explícitos en un diagrama causal como arreglos circulares de variables enlazadas con flechas en el mismo sentido. Variables que se afectan en forma circular. Se observan como ya dije, con flechas en el mismo sentido. Pueden ser positivos, es decir, pueden ser bucles positivos o reforzadores, o pueden ser del tipo bucles negativos, compensadores o de balance. Los de refuerzo pueden implicar un crecimiento o aumento constante, o lo contrario, una caída o decrecimiento constante. Los bucles negativos o de balance mantienen un sistema estable, es decir, el bucle tiene pesos y contrapesos. Si pueden observar en el diagrama de arriba, fácilmente se pueden ver dos bucles. Uno que va de la variable A a la variable B a la variable C y luego de nuevo a la variable A. Y otro que va de la variable B a la variable E, a la variable D y luego otra vez a la variable B. Bueno, así tenemos entonces que los sistemas son un arreglo de pesos y contrapesos. Los bucles positivos o de retroalimentación se consideran inestables. Por ejemplo, pueden representar círculos viciosos. Sabemos que nada puede crecer infinitamente, así como nada puede reducirse continuamente sin desaparecer. Es decir, un bucle de retroalimentación puede representar un crecimiento exponencial de una variable o un decaimiento exponencial. ¿Cómo sé si un bucle de retroalimentación es de balance o de refuerzo? Bueno,
necesitamos para esto que cada relación causal tenga asignada un signo o polaridad. Encontramos un bucle, o sea, un arreglo circular de variables que va a tener B variables. B variables igual a E enlaces o líneas con flechas en la misma dirección. Estas pueden ser en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido opuesto. Una vez que localizas el bucle, si las E líneas con flechas todas tienen una polaridad positiva, entonces es un bucle de refuerzo positivo o de tipo de crecimiento. Es decir, este bucle puede representar un crecimiento exponencial o un decaimiento exponencial. Otra forma es contar el número de relaciones causales con correlación negativa, es decir, con polaridad negativa. Si el número es par, la retroalimentación es positiva. Si el número es impar, la retroalimentación es negativa. Es decir, tenemos un bucle de balance. También podemos recolectar los signos de polaridad y tratar de multiplicarlos usando la ley de los signos de multiplicación. Por ejemplo, si tenemos un bucle en el que hay dos enlaces y estos enlaces tienen una polaridad negativa, si multiplicamos menos por menos da más, entonces tenemos un bucle de refuerzo. Pero si tenemos un bucle con tres variables y tres enlaces y estos enlaces todos son negativos, entonces podemos multiplicar menos por menos, que da más, pero más multiplicado por un signo negativo da menos. Entonces estaríamos frente a un bucle de balance o compensación, o tendríamos entonces un bucle negativo. De ahí viene la asignación de decir que tenemos un bucle positivo o un bucle negativo. Pero bueno, veámoslo mejor con un ejemplo. A continuación les muestro 4 diagramas causales. Todos ellos cuentan con 3 variables y 3 enlaces. Vamos a analizar uno por uno para determinar si se trata de un bucle positivo o un bucle negativo. Tomamos cualquier variable del bucle e imaginamos que ésta cambia. No importa la dirección del cambio, podemos imaginar que la variable aumenta o disminuye. Y seguimos los efectos causales a través del bucle y determinamos si el cambio original se refuerza o se reduce. Es decir, aumenta más o disminuye. Ahorita lo vamos a ver para determinar si es un bucle de refuerzo o positivo. Vamos a empezar con el ejemplo del bucle que se encuentra en la parte superior de la diapositiva. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que este bucle corre en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, en un primer tiempo la variable A aumenta y como la polaridad con la variable C es positiva, entonces la variable C aumenta. Después tenemos que como la relación entre la variable C y la variable B también es positiva, entonces si aumenta la variable C, aumenta también la variable B. Entonces, como la polaridad entre la variable B y la variable A también es positiva, entonces esto hace que la variable A aumente, es decir, se refuerza. Estamos aquí ante un bucle de refuerzo y se usa vamos a llamarle esta flecha semicerrada que va en el sentido que va en contra de las manecillas del reloj y se pone una R para indicar que se trata de un bucle de refuerzo y se le asigna una numeración simplemente para contar el número
de bucles de refuerzo o de balance que se tienen en un diagrama causal. Ahora vamos con el siguiente ejemplo, este ejemplo de aquí, en el cual tenemos nosotros que el bucle corre en el sentido de las manecillas del reloj. Si tomamos la variable A y decimos que la variable esta aumenta, la variable A está ligada a la variable B con una polaridad negativa. Entonces, si la variable A aumenta, la variable B disminuye. A su vez, la variable B está ligada a la variable C con otra polaridad negativa. Entonces, si la variable B disminuyó, la variable C aumenta. Es decir, ¿por qué? Porque cambian en una dirección opuesta. Entonces, si la variable C aumenta, tenemos entonces que la variable A disminuye. También podemos usar la ley de multiplicación de los signos. Y aquí tendríamos menos por menos que da más, y más por menos que da menos. Entonces, aquí podemos ver cómo un cambio, un aumento original en la variable A, cuando este se transmite a través del bucle, hace que la variable A se vuelva a ser afectada, pero en sentido contrario. Es decir, se atempera el cambio, se reduce el cambio o se compensa o hay un efecto de balance. Entonces usamos aquí otra vez este símbolo, ¿sí?, de una flecha semicerrada en el sentido de las manecillas del reloj y determinamos que es de balance y asignamos un número. Aquí arbitrariamente yo asigné el número 4. Ahora vamos con este ejemplo de acá y tenemos que la variable A, que también es en el sentido de las manecillas del reloj, tenemos que la variable A, vamos a suponer que la variable A disminuye, ¿sí? Entonces la variable A y la variable B tienen una relación negativa. Entonces, al disminuir la variable A, aumenta la variable B. Al aumentar la variable B, hace que la variable C aumente porque hay una relación positiva. Y al aumentar la variable C, hace que la variable A disminuya porque hay una relación negativa. Entonces, este es un bucle de refuerzo. ¿Por qué? Porque originalmente la variable A disminuyó, pero después de este efecto pasar a través de las relaciones causales, al final la variable A disminuyó otra vez. Podemos aplicar la ley de los signos de multiplicación otra vez. Entonces tendríamos que menos por más da menos y menos por menos da más. Entonces estamos ante un bucle de refuerzo. Y por último, el ejemplo de aquí, que corre también en el sentido de las manecillas del reloj, tenemos que si la variable A aumenta, la variable B aumenta también porque hay una relación positiva. Si la variable B aumenta, la variable C aumenta también porque tenemos una relación positiva entre la variable B y la variable C. Y si la variable C aumenta, la variable A disminuye porque hay una polaridad negativa entre estas dos variables. Entonces tenemos que originalmente la variable A aumentó y al final de recorrer el bucle, la variable A termina disminuyendo. Entonces hay un efecto de balance. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya sido de utilidad y en un siguiente video veremos una aplicación práctica de los diagramas causales utilizando el software Vensim. Muchas gracias.